Tengo el gusto de saludar al doctor Adrián Román del Centro Privado Acreditado número 3. Juntos construimos acuerdos. Bienvenido, doctora. Buen día, buen día. Vamos a hablar del tema contratos mercantiles en mediación. Pues si nos podrías detallar cómo se da este asunto. Bien, pues en nuestra vida diaria todas las personas realizamos actos mercantiles, es decir, realizamos compraventas, compramos mercancías, o si las personas se dedican a una actividad comercial propiamente hablando, es decir, que se dedican al comercio, que reciban un ingreso por esa situación y que lo hacen constante y repetitivamente, bueno, pues eso es un contrato mercantil. Hay ciertos tipos de contratos mercantiles, por ejemplo, es el arrendamiento mercantil, el famoso leasing. Tenemos, por ejemplo, el fideicomiso, también es un contrato mercantil, la compraventa mercantil y sobre todo lo más importante, lo que hacemos con nuestros celulares, Kevin, que puso realmente hacer compraventas en ciertas plataformas, inclusive vía WhatsApp, vía correos electrónicos. Entonces, todos esos son contratos mercantiles. Digamos, la naturaleza es que están en el Código de Comercio o en algunas otras disposiciones que hacen que tenga esa particularidad. Pero, ¿por qué es relevante la mediación? Bueno, como Centro Privado Acreditado número 3, juntos construimos acuerdos como mediador certificado número 21, pues tenemos facultades obviamente, ¿para qué? Para negociar esos contratos. Si, por ejemplo, ya las partes, las personas ya no están de acuerdo o quieren reestructurar sus contratos o quieren modificar sus contratos de cualquiera de los que mencioné, la mediación es una gran herramienta porque aquí podemos platicar, o las partes pueden platicar, pueden resolver su conflicto, pueden llegar a negociaciones que beneficien a ambas partes y sobre todo fuera de un procedimiento judicial. Obviamente nuestro proceso es bastante amigable y permite que dentro del propio marco legal, pues esos acuerdos, mientras que sean disponibles, no se violen derechos, ni menos de terceros, menos de niños, niñas y adolescentes, pues materialmente se puedan realizar. Así que en el día a día, en lo que hacen los comerciantes, las agencias de autos, que hay muchas que pasamos antes de llegar aquí a este importante noticiero, pues realizan a diario operaciones mercantiles, ventas de automóviles, etcétera. En todos esos contratos pueden llevarse a mediación. De hecho, inclusive muchos de esos contratos, inclusive se nos han acercado algunas agencias de autos para hacer estos contratos o algunas modificaciones a esos contratos directamente a través, obviamente, de la mediación. Y eso obviamente ¿qué implica? Implica que obviamente las personas pueden resolver sus problemas mediante el diálogo, mediante la negociación. Y que en muchas de las ocasiones, Kevin, pues de repente cuando son comerciantes, cuando son en su momento personas que en su momento se dedican al comercio, pues a veces sus conflictos los van a resolver solamente mediante tribunales. Si hay diferencias ahí entre tribunales, entonces creo que lo importante es que esta es una gran herramienta y sobre todo la confidencialidad. Porque, pues, oye, se ve muy feo, ¿no? Que una agencia de autos que le vendió a un cliente un vehículo o que es un cliente con muchas unidades, pues que se vea que los están demandando mutuamente. El prestigio, el buen nombre a veces de las empresas, de los comerciantes, a veces eso vale más que las operaciones. Entonces creo que en la confidencialidad se llegan a muchas de las resoluciones, pero sobre todo, regresando al tema del comercio electrónico, los comerciantes finalmente, pues las empresas, las personas, inclusive muchas plataformas, por ejemplo, las que de repente ven que es la de la sonrisa para no hacer un gol por ahí, pues al final de cuentas tienen inclusive cierto tipo de mecanismos, inclusive electrónicos o en su momento de inteligencia artificial para poder resolver estos conflictos. Entonces vean cómo inclusive se llega a soluciones y claro, todas las operaciones que se realizan en nuestro estado que tienen un contenido mercantil la podemos solucionar mediante, obviamente, la mediación. Pero ¿cuáles son las fallas que regularmente se encuentran en esos contratos mercantiles, las inconformidades? ¿Qué es lo más común que se encuentra? En muchas de las ocasiones, Kevin, no se hacen contratos, no hay un contrato por escrito. Entonces, lo más importante para los comerciantes, a veces, por estrategias, que haya un reconocimiento de la operación. Y cuando no hay condiciones o no se expresaron en WhatsApp o en correos electrónicos y las condiciones fueron verbales, la mediación permite en un primer momento llegar al reconocimiento finalmente del contrato, segundo, del precio que en su momento llegaron y los términos y condiciones en su momento en que pactaron la entrega de la mercancía o los pagos. Entonces, la mediación es una gran herramienta para darle formalidad particularmente a ese contrato, uno, y dos,
si ese contrato requiere algún ajuste, precio, cosa, términos y condiciones, bueno, eso los pueden modificar. Y siempre lo hemos comentado en este espacio, qué mejor que las partes valoren las necesidades y digan, ok, perfecto, a mí a lo mejor no me pagaste a tiempo, pero ¿sabes qué? Te puedo hacer como otro tipo de empresas, Claro. pago chiquitos, y que bueno, finalmente eso reactiva la relación, pero también lo que le interesa a los comerciantes, como hemos comentado en este importante espacio, pues lo que quieren es dinero, generar riqueza. Entonces, esa es la parte importante, que si usted, comerciante, no importa que tenga un tamaño medio, pequeño o grande, la mediación es una gran alternativa porque le permite resolver sus conflictos mediante el diálogo y no las demandas, que de repente es donde las cuestiones se hacen mucho más complejas, porque en su momento ya hay demandas, entonces empiezan emociones y ya intervienen abogados y de repente le aventamos un poquito más gasolina al fuego. Entonces, de repente este tipo de soluciones siempre dan. Y por supuesto celebramos que hay muchos abogados colaborativos, hay muchas abogadas que finalmente se prestan a la negociación, entendiendo que la realidad de nuestro nuevo sistema legal y la realidad de lo que los medios alternos son, pues es una gran oportunidad, Kevin. Y las consecuencias, por ejemplo, o sea, sabemos que hay una solución, está la mediación, pero recuérdales a la gente que si no atiende pues estas situaciones en ambas partes, ¿qué pasa? Si este conflicto llega a escalar, es decir, una de las partes demanda o alguna de las partes pues a veces mal recomienda con las demás proveedores o con los demás clientes, eso empieza a generar un problema. Entonces, ¿qué mejor de que la mediación como una forma de prevenir conflictos, de prevenir o resolver asuntos? Pues materialmente eso nos ayuda muchísimo, Kim. Y en muchas de las ocasiones nosotros lo mencionamos que es la escalada del conflicto, es una bola de nieve donde ya inclusive se empiezan a hablar de cuestiones personales. Justo estamos llevando algunos procesos que tienen que ver con temas de algunos contratos mercantiles, para no mencionarlo, y bueno, ya se empiezan a generar temas ya muy personales. Y de repente nos mencionan mucho las clases de mediación mercantil que son muy impersonales porque hablamos de dinero, hablamos de situaciones que finalmente tienen que ver con cuestiones de dinero. Pero créanlo, en todo lo que interviene el ser humano intervienen emociones. Claro. Y de repente conectamos con el abogado, que es el que va a representar a la empresa, o de repente conectamos en su momento con el dueño de la empresa. Entonces, esa es la parte en la cual se llegan a mejores acuerdos y, por supuesto, a una mediación o a acuerdos que se cumplan, que eso es lo más relevante que... Bien, pues finalmente comentarnos los teléfonos, la dirección donde están ubicados para que puedan atender cualquier situación de este tipo. Claro, estamos ubicados obviamente aquí en Cuernavaca, en el Centro Privado Acreditamos un número 3 juntos estudiamos acuerdos. Estamos en la calle de Fray Bartolomé de las Casas número 24, esquina con Francisco Leiva, en la colonia Centro aquí en Cuernavaca, 777-107-4073, 777-23-14-719. Por supuesto, lo que nosotros hacemos es resolver conflictos. De repente estábamos platicando con algunos abogados que cuál es la diferencia de la mediación. Bueno, finalmente lo que hacemos los abogados y el órgano jurisdiccional o los jueces o magistrados es resolver el conflicto. Nosotros como mediadores lo solucionamos. Doctor, gracias. Gracias.